El conjunto de obras que ustedes van a encontrar en esta muestra es una exploración que se ha acumulado en un trayecto aproximadamente de 2 años y medio. Hay muchas calidades y ritmos de obras en el sentido que unas dan cuenta de procesos materiales, de mi propia involucración con mi propio cuerpo en estos materiales, pero también unas que son pues, concebidas más como piezas finales, pero parte de ellas fueron producto de un proceso pues, de indagación personal en cuanto a la obra, pero también de procesos académicos. Cuando desarrollé mi maestría en grabado en Estados Unidos, la hice en Rhode Island School of Design, en Providence, y digamos que ahí tuve una oportunidad muy importante de nutrirme más de toda esta diversidad de medios, desde lo escultórico, desde el grabado. Entonces, digamos que haciendo como un paneo general, el primer conjunto de obras que se encuentran pertenecen al proyecto, es una instalación in situ que se titula I Desire You Will Remember the Ladies, yo deseo que recuerden a las mujeres, y partió de una investigación sobre mujeres lavanderas que trabajaron en fortificaciones militares en Estados Unidos en el siglo XIX. Simplemente fue una oportunidad que se dio, desde hace mucho tenía la intención y la inquietud sobre desarrollar proyectos in situ, poder investigar la materialidad propia del lugar y ver, digamos, qué derivaciones históricas y materiales me surgían de esto. Entonces, hay unas piezas como las que se encuentran a la entrada, que son una serie de bultos en tela, que están oprimidos por unos pesos, por unos escombros, por unas ruinas arquitectónicas. Esas obras en particular fueron producto en parte como de procesos personales, que es otro componente importante, y es que yo trato de involucrar no solamente mis intereses desde lo que quiero decir sobre estas situaciones de violencia, sino también lo que pasa por mi propio cuerpo. Entonces, como la acción de sentir esa presión sobre mí misma, de alguna manera, pero cómo lo expreso, cómo hago catarsis de eso, sin que sea tan obvio. Entonces encontré, de alguna manera llegó a mi mente esa imagen de esos cuerpos blandos oprimidos. Eso lo materialicé de varias formas. Empecé con el dibujo, simplemente bocetando, con la litografía, y luego pensé en la presencia misma, la presencia objetual de esas piezas, que es lo que se ve a la entrada, esos bultos de tela como tal. Cuando tú ves esos bultos y sientes la presión, digamos que hay una comunicación más visceral de alguna manera con esas materias. Están otra serie de obras que son grabados desde su concepción más tradicional y más convencional, que son la serie Nodulaciones. Fueron ya derivaciones de esa instalación, donde seguí explorando la noción de bulto en cuanto a esta conexión de presencia de cuerpo, y esas series de nodulaciones son inquietudes actuales que tengo y que aún están en construcción, donde reflexiono mucho sobre el anonimato de los cuerpos, como esos cuerpos atados, amarrados, olvidados de alguna manera, pero que en realidad no sabes qué hay adentro. Y estoy en esa indagación. Entonces, de alguna manera, esos bultos sirven también como mis modelos, los cuales represento a través del grabado, de esas huellas, de esas imágenes seriales. En cuanto a la repetición, me parece también un elemento importante ahí, pero también en lo escultórico. Entonces, estoy como en esos híbridos ahí. También vamos a ver en la muestra procesos, digamos, fotografías que hicieron parte del proceso de la producción de autopsia. Están las piezas propias de autopsia, que son unos colchones de papel, llamémoslo así en resumen general, pero también muchos procesos personales que ocurrieron en esa obra, porque Autopsia es una obra derivada
de una investigación larga que tuve de aproximadamente 2 años sobre los ataques con ácido en Colombia. Esa indagación, esa investigación sobre los ataques con ácido la materialicé en muchos proyectos del libro de artista, también dibujos, objetos, pero autopsia fue la conclusión de ese proyecto. Empecé a trabajar ese tema porque la materialidad del grabado me llevó a esto. El hecho de usar sustancias corrosivas, ácidos, para generar una huella sobre un metal y pensar que esos ácidos, esos corrosivos tienen esa dualidad de ser usados como herramienta creativa para concebir imágenes, pero también que sean usados como arma para este tipo de ataques tan atroces, me afectó muchísimo y sentí que el grabado era una voz para comunicar estas realidades, pero no quería hacerlo desde lo literal, pero tuve que partir de lo literal de alguna manera. Entonces empecé a hacer una serie de retratos, a tener algunas conversaciones con sobrevivientes, investigaciones sobre estos casos, porque no es una cosa solo de ataque a la mujer, también a hombres han sido víctimas de estos casos, entonces no es puntual y no es binaria la cosa. Entonces fue una investigación muy larga, pero llegó un momento en que este tema me afectó a mí personalmente, emocionalmente. Y autopsia fue esa conclusión donde pude encontrar esa capa personal de esas afecciones y hablar del tema de una manera indirecta. Entonces, ¿por qué un colchón? Porque la manera en que me empezaron a afectar estos casos fue a través de la pesadilla. Digamos que se somatizó de esa manera, de regresar al país y enfrentar de nuevo esas realidades violentas de alguna manera. Entonces, esas pesadillas yo sentí que necesitaba canalizarlas de alguna manera y encontré el colchón o la cama como ese lugar simbólico donde ocurrió la pesadilla, donde ocurrió esa tensión emocional. Y bueno, a partir de una serie de sucesos, de encuentros,